tenía 34 años recién cumplidos. Y una noche me desperté en la mitad de la noche y miré a mi alrededor y estaba todo oscuro. En ese momento oí una voz que dijo: tranquilo, todo es uno. Yo era todo lo que existía y yo siempre había estado allí. Ese es el estado natural de uno, la unidad. Entonces allí él empezó a revivir desde el momento que fue concebido toda su vida, todo lo bueno y todo lo malo que él hizo. De repente vio una luz y lo recibieron en el cielo y lo perdonaron. Y él regresó transformado. La muerte simplemente es pasar a otro estado. La muerte no es el final. Están vivos, están vivos, están vivos. Hola a todos, bienvenidos. El año 1991, Álvaro Parra vivió una experiencia muy particular que lo hizo cuestionarse qué somos realmente y si existe algo más allá del mundo físico que conocemos. Lo que partió como una experiencia de oscuridad, miedo y una voz misteriosa terminaron finalmente transformándose en más de 3 décadas de investigación sobre la conciencia, la espiritualidad y las experiencias cercanas a la muerte. Hoy, Álvaro se anima a compartirnos su experiencia. Hola Álvaro, muchísimas gracias por animarte a estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido al canal. Muchas gracias. Para mí es un placer, me encanta tu canal y siempre lo veo y es un honor estar aquí. Muchas gracias, el honor es nuestro, Álvaro. Álvaro, cuéntanos, tú llevas décadas investigando las experiencias cercanas a la muerte. ¿Tiene que haber habido alguna experiencia, alguna situación que en el fondo te motivó a introducirte en este mundo y a trabajar e investigar en profundidad el tema? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿De dónde se gatilla este interés? Bueno, voy a hacer una pequeña corrección. No llevo décadas estudiando experiencias cercanas a la muerte, ya que es algo que, digamos, yo no consideré al principio, pero llevo décadas estudiando lo que son las experiencias místicas, las experiencias paranormales, experiencias sobrenaturales. Todo comenzó, digamos, en 1991. Yo tenía 34 años recién cumplidos. Y una noche me desperté en la mitad de la noche y miré a mi alrededor y estaba todo oscuro. Yo normalmente cuando uno se despierta a mitad de la noche, uno más o menos ve en la misma habitación donde está uno en penumbra. Pero en este caso yo no veía nada, absolutamente nada. Recuerdo que levanté las manos para mirármelas y no las veía. Me las pegué y no veía absolutamente nada. En ese momento me dio mucho miedo porque el hecho de encontrarse uno en total oscuridad, sobre todo a mí siempre me había causado miedo. Siempre tuve miedo a la oscuridad de niño y en ese momento tuve miedo y se me ocurrió pensar: ¿y qué tal si hay alguien escondido en esa oscuridad? ¿Qué tal si hay algo o un animal o algo? Yo jamás me enteraría. Fue un pensamiento que me llegó. Y apenas lo pensé, sentí una presencia. En ese momento, el miedo se triplicó. Y tú sabes que cuando uno siente miedo, uno siente en el pecho como un vacío que está creciendo. Es como cuando uno está cayendo o uno va en un auto y pasa por una subida. Pude analizar o pude entender lo que es la sensación del miedo en ese momento como algo que se genera en el pecho. En ese momento, el miedo al intensificarse, yo entré como en terror porque no solamente sentí la presencia de algo, sino que la escuché. Wow. En ese momento oí una voz que dijo: tranquilo, todo es uno. Cuando apenas yo escuché esas palabras, yo me relajé, no fue una decisión, automáticamente me relajé, pero esa sensación del pecho continuó creciendo. Y yo pensé:
¿cómo es posible que la sensación del miedo o esa sensación de vacío del pecho siga creciendo si yo me acabo de relajar? Y entonces observé que eso fue creciendo, creciendo, se hizo más grande que yo, más grande que el espacio que ocupaba, lo abarcó todo y de repente aparecí en lo que yo llamo el centro de una estrella, de un sol, no sé, de un cuerpo de luz. Digo el centro, pero no es exacto. Estaba en todas partes. Yo era ese cuerpo de luz. Pero en el centro estaba esa sensación que yo sentía en el pecho. Estaba esa misma sensación que lo abarcaba todo, pero era como el origen. Entonces yo podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todas las direcciones a la vez. Y todo era luz. En el centro, la fuente de todo, estaba esa sensación que yo antes había sentido en el pecho. Y podía ver cada rayo extendiéndose hacia el infinito. Podía ver lo que separaba cada rayo del rayo siguiente. Me di cuenta o entendí, porque en ese momento no pensé, no había pensamientos, era simplemente sentir. Cada rayo ocupaba un pequeño espacio vacío, es decir, yo sabía o entendí o podía percibir que la luz no está sola. Para que exista la luz debe ocupar un espacio vacío. Entonces, entre cada rayo había un pequeño espacio vacío que lo separaba del otro rayo. Entonces, todos estos rayos iban, infinitos rayos hacia todas las direcciones y yo podía ver ese pequeño detalle. Yo después comprendí que tal vez no fue de forma lineal porque mis investigaciones me permitieron entender que el tiempo en digamos, en esa otra dimensión no existe. No necesariamente existe, pero yo para contarlo siempre lo cuento de forma lineal. Mira, no sé el orden, pero yo vi el centro, podía ver el centro, a la vez podía ver cada rayo expandiéndose hacia el infinito. Y cuando digo cada rayo expandiéndose hacia el infinito, es algo así como que cuando yo dirigía mi atención o yo simplemente sabía, no era que yo dirigía mi atención. Cuando yo veía el final de cada rayo, se producía lo que yo llamo el efecto horizonte. Cuando uno está en el campo y uno ve un árbol en el horizonte, uno camina hasta el árbol que está en el horizonte, pero ya el horizonte no está allí, está más lejos. Entonces, esa era la sensación. Si yo llegaba al final de cada rayo, ya eso se corría. El hecho es que es algo incomprensible o innarrable, inefable. Yo era todo, yo sentía que yo era todo. Yo sentía que yo era la luz, pero yo sentía que yo también era el vacío que contiene la luz. Yo me sentía pleno, me sentía lleno, pero también me sentía completamente vacío, porque esa comprensión de que la luz no existe sin el vacío que la ocupa, fue un hecho que no fue racional, sino fue un hecho que yo pude percibir. Traducido posteriormente ese espacio vacío era oscuro. Ese espacio entre rayo y rayo era oscuro. Porque si hubiera sido de luz, no hubiera podido distinguir un rayo del otro. Ese espacio vacío era oscuro o carente de luz. A lo mejor la oscuridad no existe, como decía Einstein, que simplemente es la ausencia de luz. Y me sentía que yo era uno con todo. Por lo tanto, sentía que yo era lo único que existía. No había más conciencia, no había más nada. Yo no recordaba haber sido ser humano, yo no recordaba nada sobre mí, yo no tenía pensamientos, por lo tanto no había recuerdos, yo simplemente era luz. Y había un sonido como de viento muy fuerte, más que de viento, como de tormenta. Y mira, es como
yo cuando he tratado de comparar la sensación es como cuando uno va a una feria y montan esos carros eh, que llegan a una altura y luego bajan. Cuando estás bajando, ahí tú no tienes espacio para pensar ni para nada. O cuando te meten, te lanzan un balde de agua. En ese momento, de agua fría. En ese momento no hay cabida para pensamientos. O quizás cuando estás haciendo el amor, tienes el orgasmo, en ese momento quizás no hay cabida para pensamientos. Es algo que te llena tanto que no hay pensamiento. Y así estuve yo, tuve oportunidad de sentirme uno con todo, de sentirme lleno y vacío, de sentir que al no haber pensamientos había total comprensión de todo, sin palabras, que yo era uno. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero sí recuerdo que cuando desperté o cuando regresé o no sé cómo llamarlo, lo primero que hice fue respirar. Yo siempre había sufrido de asma, después me diagnosticaron apnea de sueño y mi conclusión es que yo dejé de respirar. No lo podría llamar un paro respiratorio, ni fue muerte clínica, pero aparentemente dejé de respirar. Lo primero que hice fue buscar aire. Apenas pude respirar. Es como cuando te sacan de una piscina, te estás ahogando y te sacan, tú lo primero que haces, después de respirar aire, me agarré la cabeza porque el recuerdo estaba vivo en mi mente. Y no solamente el recuerdo, sino que yo sentía que todavía estaba allí en esa luz. Por un lado estaba el recuerdo de la parte de la oscuridad. Eso sí fue más bien como un recuerdo, pero la parte de la luz es algo que al cual yo me puedo sintonizar y conectarme. No con la luz directamente, sino con algo que no tiene forma, no tiene cuerpo, pero es como que no tiene límites, va más allá de mi cuerpo. Es como, yo diría, yo a veces pienso si es mi alma, pero es como mi verdadero ser. Mi verdadero ser es como algo que emana de mi pecho hacia todas las direcciones. Pero yo sentía eso muy fuerte cuando me desperté. Entonces me paré totalmente desconcertado. No sabía lo que había pasado. Era en 1991. Yo jamás había leído algo similar. Y lo único que se me ocurrió, como yo sentía que yo no era simplemente esto, sino que yo me estaba proyectando hacia todas direcciones, yo puse mi mano contra la pared. Y en ese momento, al poner mi mano contra la pared, yo sentí que yo era la mano presionando contra la pared, pero yo también era la pared presionando contra la mano. Tuve esa doble percepción de que yo soy yo, pero también soy lo otro, de alguna manera. Claro. Esto realmente fue desconcertante porque aun cuando yo había estudiado, para esa época, yo desde la adolescencia había estudiado diferentes religiones, me gustó mucho la metafísica de Connie Méndez, en esa época yo estaba, digamos, ya tenía varios años estudiando metafísica de Connie Méndez, eso me llevó a estudiar las escuelas herméticas, el esoterismo, me uní a la francmasonería, llegué al grado de maestro masón, pero yo nunca había tenido una experiencia similar. El hecho es que yo estuve muy confundido. Aquella sensación más que agradable, para mí fue como, siempre la llamé una bendición, que también era una maldición. ¿Por qué? Porque en el momento de yo tenerla, yo traté con esos 2 días, sobre todo, y durante muchos años, cada vez que yo la contaba, nadie lo entendía. Dice, no, eso fue un sueño, no, eso no te pasó, ay, estás inventando, ¿qué te tomaste? ¿Qué te fumaste? Y yo realmente no tenía con quién compartirla. 2 días después aproximadamente, pudo haber sido el tercer día, yo creo que fue entre el segundo y el tercer día, yo decidí, yo era escritor, siempre fui escritor, aunque en esa época yo no había publicado nada. Yo
Yo dije, bueno, voy a escribir mi experiencia. Ya que no tengo a nadie a quien contarla, bueno, vamos a escribirla. Y empecé a escribirla y en ese momento sentí una presencia detrás de mí. Pero es como cuando tú sientes que alguien te está mirando. Entonces volteé y no había nada, pero lo sentía. Pero no podía verlo porque cada vez que volteaba y lo sentía como en la espalda. Esa presencia se definió más y sentí que era un ser muy antiguo, muy viejo. Yo lo vi como un viejito, tan viejo y tan arrugado, no sé, yo nunca lo vi, sentí, percibí, ¿ves? Es como yo no sé cómo explicarlo, pero percibí su presencia y en ese momento me dijo, o escuché, o dentro de mí surgieron unas palabras que eran la explicación que yo estaba buscando y que ha guiado mi vida desde entonces. Son breves, es una especie de poema que dice lo siguiente: en el principio era el uno, y el uno estaba solo, pero quería jugar. Entonces se dividió en dos, le dio al número 2 amnesia, y así comenzó el juego. Entonces yo escuché eso y de pronto entendí que yo había estado en ese uno, que yo era el 2 y que el 2 sigue siendo el 1 con amnesia. Pero que eso no solamente aplica a mí, sino a todo y a todos. Que el 1 es, si se quiere, lo que uno llama Dios, el origen, el Padre. Y que nosotros, el 2, las emanaciones, o como lo queramos llamar, el 1 dividido con amnesia, es todo lo que nosotros conocemos en este mundo tridimensional, o en este mundo material, e incluso en el mundo espiritual. Comprendí eso por un lado. También comprendí que esa era la historia del origen, el verdadero génesis. Comprendí también que ese es el secreto detrás de todas las religiones. Ya yo había estudiado el cristianismo primitivo, budismo, esoterismo, hinduismo. Y en ese momento comprendí que todas esas religiones hablan de la luz, todas esas religiones hablan de la unidad con el todo, todas esas religiones hablan o dicen que esta realidad es un espejismo, una ilusión. Más recientemente la gente dice, no, estamos en una Matrix. Cuando yo escuché eso por primera vez, o cuando yo vi la película de Matrix muchos años después, yo dije, bueno, esto es una metáfora de esta división del uno, porque el 2 vive en una Matrix, el 2 vive en un mundo ilusorio, el 2 vive en un mundo de dualismo, y el 1 es la realidad no dual. Esto es algo bastante profundo que está detrás de muchas explicaciones, digamos, filosóficas, científicas inclusive, y religiosas de la esencia no dual de la realidad, últimamente hablan de que todo es conciencia. Eso también es una manera de hablar de que todo es uno. También hay muchas teorías filosóficas, el monismo, muchos pensados, hay como Pitágoras decía que todo surgió del uno. Poco a poco yo fui reconociendo en escritos antiguos, digamos que durante los siguientes días, en las siguientes semanas, yo lo que hacía era, como ya yo tenía los evangelios, tenía algunos evangelios apócrifos, tenía el Dharmapada, que es el principal libro de las enseñanzas budistas, tenía el Bhagavad Gita, que es la principal enseñanza de los hinduistas, tenía el Tao Te Ching, que era la principal enseñanza de los chinos, y empecé a ver paralelismos, claro, todo esto sin poder conversarlo con nadie. En un momento en 1991, donde no había internet, donde los escasos libros que yo tenía eran de eso mismo, religión, filosofía, esoterismo.
Y así comenzó mi investigación durante 30 años, hasta que en el año 2019 conocí a una persona llamada Tessa Romero, que escribió un libro llamado 24 minutos en el otro lado. Y allí fue cuando empecé ya a estudiar como periodista las experiencias cercanas a la muerte. Por lo mismo, yo he visto que hay una apertura muy grande en los últimos años y hace no muchos años. ¿Tú concuerdas conmigo en eso? Que ahora hay una apertura mucho más grande, que ya las personas empiezan a entender más estos conceptos y de alguna u otra forma son temas que ahora se pueden hablar abiertamente. Claro, Sí, claro. Yo creo que todo se debe a la revolución del Internet. ¿Por qué? Porque antes no teníamos acceso a tanta información y la gente no podía hablar ciertos temas sin ser mal visto. Pero en el momento que en Internet, en países lejanos, comenzaron a hablar de estos temas y muchas personas al escucharlo se atrevieron también a contar su historia sin pararle, sin hacerle caso al qué dirán, porque ya tú no le estás hablando a la gente de tu país, le estás hablando al mundo entero. Y la gente de tu país a lo mejor tal vez no se entera. Entonces, al haber estos primeros, digamos, personas que salieron del closet, una vez que salieron del closet, los primeros, digamos, 100, 200, todos los demás quisieron también destaparse y contarlo, porque contarlo es parte de la sanación y de la integración. Si tú tienes una experiencia paranormal, psíquica, espiritual, mística, o un encuentro con el otro lado o con el ser supremo, si tú lo callas, puede seguir generando un trauma. ¿Por qué? Porque al no compartirlo, primero no lo pones en palabras y no lo expresas. Es como que te puede ir, tú sabes, carcomiendo la duda de si estás loco o no, pues. Porque una de las primeras cosas que yo pensé fue, coño, estaré loco. Todo el mundo me dice que no, que yo no tuve eso, que eso fue mi imaginación. Y entonces yo empecé a buscar en las diferentes religiones, me unía a grupos budistas y le preguntaba al líder, mira, ¿tú has tenido este tipo de experiencia? Y dice, no, además tendrías que estar muchísimos años con nosotros para llegar a una experiencia. Y así yo preguntaba aquí, preguntaba allá, me unía a las religiones para investigar y apenas podía me salía. Me unía a los gnósticos, un grupo creado en Colombia, me uní a los grupos de Sai Baba, me gustó bastante la filosofía y aprendí mucho más sobre lo que es el mensaje del Bhagavad Gita, que es un mensaje sumamente sobre esto mismo, sobre el todo es uno, vivimos en un mundo ilusorio, la muerte, no es que no exista, pero la muerte no es el final. O como dice nuestro amigo Cristian Argüello, la muerte no existe. Pero sí existe, solo que no es el final. El hecho es que todo lo que yo pude comprender en esos años, hoy me han llevado a ser una persona diferente, ¿no? Y con un mensaje que quiero compartir. Y por eso, claro. nuevamente, te doy gracias por invitarme. No, encantado. Oye, y sí, por lo mismo, bueno, entiendo que desde ahí nace tu interés por la trascendencia de la conciencia, ¿no? Entendiendo que la conciencia no radica específicamente en el cuerpo, sino que va mucho más allá del cuerpo físico, que en algún momento se nos deteriora y, bueno, vuelve al origen, a la tierra, se hace polvo. Desde esa perspectiva, tú has tenido la oportunidad de conocer a muchos investigadores importantes de renombre mundial que son eminencias en el tema y también has tenido la posibilidad de entrevistar a muchísimas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Entonces ya con toda esa experiencia, ¿tú dónde ves las similitudes entre, por ejemplo, entre las religiones, entre las personas que profesan una religión, otra religión? ¿Hay factores comunes en las experiencias cercanas a la muerte, Claro, independientemente de la religión?
Claro, claro. Yo me gustaría comentar que sí, hay muchos elementos comunes entre la experiencia cercana a la muerte y lo que sería la verdadera religión del mundo, ¿no? Porque eh, lo que es la religión es una organización creada por los seres humanos. Cristo no fundó una religión, él estaba con sus apóstoles, pero luego fundaron 3 siglos después la religión católica, apostólica y romana. Igualmente Buda tenía su grupo de discípulos, pero el budismo formal fue creado como una burocracia, como una organización, ya tiempo después, ¿ok? Entonces, los primeros fundadores de religiones casualmente no escribieron nada, compartieron un mensaje, y luego ese mensaje, cuando fue escrito siglos después, bueno, fue cambiado, adaptado. Sí, en esencia son lo mismo, pero yo hablaría más bien de espiritualidad. Entonces, basado en eso, bueno, mi interés principal después de hablar con Tessa Romero, quien fue la que me impulsó siendo periodista, bueno, ¿y por qué no empiezas a entrevistar a gente? Yo le dije, sí, bueno, entonces ella me habló de Cristian Argüello, que la había entrevistado, etcétera, y yo, mira, empecé a evaluar y gracias a ella empecé a entrevistar gente y como yo hablo inglés y mis libros, estos 20 libros que publiqué, la mayoría eran en inglés, yo empecé a entrevistar gente y conseguí gente a través de Facebook, conseguí gente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Hawái, Australia, Bélgica, Suecia, Israel, España, México, Colombia, Venezuela, Argentina, inclusive uno de Argelia. El de Argelia se topó con Buda, Jesús y Mahoma en su experiencia. Y empecé a ver que esta gente tenía contactos con diferentes entidades espirituales, místicas. Empecé a ver que muchas de estas personas también tenían esa unidad con el todo, pero que también habían, digamos, a muchas de ellos tuvieron esa experiencia de la luz, pero la luz les habló, o de repente estaban en la luz y vieron a Jesús, o de repente muchos de ellos aparecieron en un lugar que parecía como un jardín, un paraíso, con césped, con árboles, con aves, y estuvieron allí y vieron a sus seres queridos. Empecé a ver muchas coincidencias entre la experiencia de la gente que ha tenido SMs y lo que mencionan las escrituras. Y me di cuenta que digamos, de lo que hablaban estos grandes maestros, es lo mismo que describen ellos. También tuve, como tú mencionas, Esteban, tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a investigadores norteamericanos y de otros países de primera, incluyendo al doctor Raymond Moody, que fue quien acuñó el término. Él inclusive escribió el prólogo de mi segundo libro, que es La niña que visitó el cielo y otras experiencias cercanas a la muerte infantil, ¿no? Y otras experiencias cercanas a la muerte infantil. Este libro, él me hizo el prólogo, con él lo he entrevistado varias veces y a veces lo he llamado simplemente para conversar. Entrevisté al doctor Pim van Lommel. Él es holandés y él fue el primero en hacer un estudio científico propiamente de las SMs. Doctor Melvin Morse, quien ese sí se convirtió como mi mentor. Él es el primero que investigó las experiencias cercanas a la muerte de niños. El doctor Jeff Long, quien tiene el archivo más grande de experiencias cercanas a la muerte del mundo. El doctor Eben Alexander, quien también tuvo una experiencia cercana a la muerte, a quien he entrevistado varias veces y también a veces conversamos. Nancy Evans Bush, quien tuvo su experiencia en los años 60, antes que se tuviera un nombre esto, y su experiencia fue negativa, lo que ella considera negativa porque unos seres le dijeron, mira, tú no eres real, nada es real. Y claro, coincide con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Claro. Le estaban diciendo prácticamente, mira, estás en el mundo ilusorio.
Y ella quedó traumatizada, no consiguió a nadie. Durante 20 años no tuvo con quién compartirlo y un día vio un anuncio en la prensa y ya estaba buscando trabajo. Y se solicita a alguien para que nos ayude con una nueva empresa sin fines de lucro. Y cuando fue, había 3 meses antes habían fundado la Asociación Internacional para los Estudios de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Y ella Ya. fue la primera directora ejecutiva. Ella fue la primera gerente al principio y después llegó a ser directora ejecutiva. Y ahí fue cuando ella aprendió que lo que ella había tenido durante una cirugía, durante un parto, había sido una experiencia cercana a la muerte. Y ella escribió con el doctor Bruce Grayson el primer estudio de experiencia cercana a la muerte negativa. Y el doctor Hans Singmark también, él es sueco y él hizo el primer estudio en Suecia de pacientes que habían tenido paros cardíacos. Así que después de esto, ya yo tenía otra visión, ¿no? Y algo que me impactó es que yo empecé a comprender que la muerte no es el final. Y recordé en esa época un sueño que también, que yo había tenido, se lo conté a varias personas. Fue con mi mamá. Mi mamá estuvo en coma 2 años antes de fallecer. Ella nunca recuperó la conciencia. Estuvo en coma, pero no estaba asistida por máquinas. Ella la mandaron a su casa. Yo en ese momento ya no vivía con ella. Esto fue como en el año 2002. Y 10 años después de mi experiencia, yo a ella se le conté mi experiencia y ella no supo qué decirme. Ella era muy, muy, muy católica. Pero una noche yo estaba durmiendo y esto lo tomé como un sueño durante muchos años y hasta lo olvidé. Y yo estaba durmiendo y de repente abro los ojos y veo a mi mamá a mi lado. Le digo, pero mamá, ¿qué haces aquí? Se supone que ella estaba en coma y se veía mucho más joven. Ella me dice, no, es que los ángeles me dieron permiso para visitarte. Mira tú. ¿Cómo es eso? Entonces ella me dice, no, mira, es que como mi cuerpo está en coma, a mí no me permiten todavía ir al mundo donde van los muertos. Yo estoy en un mundo que es como donde debo esperar. Aquí estoy con ángeles que me cuidan. Aquí vivo como en una mansión o un palacio. Vivo bien, me cuidan y me dieron permiso para venir a hablar contigo. Entonces yo le digo a mi mamá, claro, en ese momento yo pensé que estaba realmente sucediendo, pero mamá, yo no entiendo cómo es eso. Mira, ¿dónde es ese lugar? Me dice, ella me explicó esto. Es un mundo que está entre el mundo de los sueños y el mundo espiritual o de los muertos, a donde van los muertos. Es un Mira. mundo intermedio. Eso, y ella me dijo, ¿y tú puedes ir allí a visitarme? Y yo dije, ¿sí? Me dijo, sí, pero debes desarrollar tu cuerpo astral. Usó esas mismas palabras. Yo, ¿y cómo lo hago? Me dio una explicación un poco complicada. Es como que te expliquen cómo preparar una torta, un pastel, y te lo dicen verbalmente y tú después, bueno, yo nunca pude. Meses después ella murió. Pero me quedó eso. Y la noche que ella murió, yo no sabía que ella iba a morir esa noche. Yo estaba trabajando en mi computadora y nuevamente sentí en mi espalda algo o alguien viéndome. Y lo volteaba y no estaba nadie. Y sentí esa presencia detrás de mí. Mientras yo no volteara, la sentía claramente. Y al voltear desaparecía. Entonces, la siguiente mañana, mi hermano me toca la puerta porque él vivía al lado, en la casa de al lado. Me dijo, mamá falleció anoche. Y dije, ay, esa era ella. Entonces, y eso nada más me pasó esa vez. Yo en esa época, cuando empecé a entrevistar a esta gente y empecé a asistir a reuniones donde compartían experiencias, y yo dije, y muchas personas que yo entrevisté contaban los sueños. Y recordé, sí, bueno, los sueños
Yo me acuerdo que a José, el papá de Jesús, se le apareció un ángel y le anunció, y a María también. Y siempre los ángeles se aparecen en sueños. Y los sueños están vinculados al mundo espiritual. Entonces, en ese momento yo recordé y dije, wow, tal vez no fue un sueño. Creo que fue una comunicación del más allá. Y entonces eso que yo tenía enterrado, que al principio se lo conté a mi hermana, a mis hermanos, no, tú estás loco, eso fue un sueño, eso no va a ver. Yo lo enterré, pero dije, no, ese fue, y no solamente eso, ese mundo intermedio es el que mencionan la gente que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es un mundo intermedio donde, donde te dicen, si pasas esa puerta, si cruzas ese límite, si cruzas esa raya, no vas a poder regresar, porque vas a entrar al mundo de los... Y allí comprendí lo que sería la base de una teoría basada en los arquetipos de Jung, que son los que rigen los sueños, para entender que cuando uno tiene una experiencia en el mundo espiritual también es arquetípica. Es decir, el arquetipo digamos que es la esencia de algo. El arquetipo digamos, del anciano sabio es un arquetipo. Pero el anciano sabio que tú percibes, a lo mejor es calvo. Y el anciano sabio que yo percibo, a lo mejor tiene el pelo largo, blanco. Y el anciano sabio que el otro percibe, a lo mejor tiene barba blanca o no tiene barba blanca. El arquetipo es el mismo, sin embargo, la percepción es diferente. Y eso explica por qué cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte y tiene se topa con el arquetipo de Jesús, algunos lo ven con el pelo más largo, más corto, con barba, la piel más clara, la piel más oscura. Y es algo en lo que yo he venido trabajando, que lo llamo la teoría de la Torre de Babel, por lo siguiente. En la historia de la Biblia, dicen que cuando la gente subía, empezaron a construir una torre llamada la Torre de Babel para llegar a los cielos, pero que al final Dios, para evitar que pudieran llegar al cielo, los confundía haciendo que cada uno hablara diferentes lenguas. Porque si no, cualquiera pudiera subir esa torre y llegar al cielo. Y no, la gente, digamos, de ciertas condiciones, la gente mala, maquiavélica, no debe subir esa torre. Entonces, tan fácilmente. Entonces, creó esa confusión. Entonces yo dije, wow, aquí está el paralelismo. La torre es ese ascenso hacia el conocimiento divino. Hacia el contacto con el mundo de Dios, el mundo superior. Todo el que sube esa torre y llega arriba tiene un contacto con Dios o con el ser, la fuente, como lo quieran llamar. Pero cuando baja, unos bajan hablando de, yo vi a Buda, el otro dice, yo vi a Cristo, yo vi esto. Cada quien tiene una interpretación diferente y es como si hablaran un diferente idioma. Entonces, unos llegan convencidos de que ellos vieron a Jesús y que Jesús es el camino, mientras que otros llegan convencidos de que hablaron con Buda, o de que hablaron con su abuela, o de que hablaron con Dios mismo. Y que el mensaje es este. Entonces, hay una interpretación, aun cuando la experiencia sea la misma o similar. Las experiencias cercanas a la muerte son diferentes necesariamente porque tienen una raíz arquetípica. Es decir, ¿cuál es la verdadera forma de Jesús? ¿La forma humana? O, mejor dicho, ¿cuál es la verdadera forma de Cristo? Porque una cosa es Jesús y otra es Cristo, la esencia crística. Es algo, es luz pura, es algo sin forma, es algo que ni siquiera se llama Jesús porque existía hace 10.000 millones de años, ya estaba eso en existencia, siempre ha existido. Jesús no se llama Jesús, ese es el nombre que le pusieron hace 2.000 años, pero hace 5.000 años ya existía. Y si alguien tenía una experiencia cercana a la muerte y veía a ese ser que ahora llamamos Jesús, lo llamaba Apolo, si era griego.
Y si era egipcio, lo llamaría Osiris o Ra, el dios del sol. ¿Ves? Entonces llegaron esas comprensiones que son muy profundas para poder yo compartirlas a diestra y siniestra, y que prefiero callarlas. A veces las menciono cuando me entrevistan. Bueno, tu planteamiento tiene mucha coherencia. A mí me hace mucho sentido. Hacer esta analogía de la Torre de Babel me pareció fantástico, la verdad, porque finalmente es eso. Tal cual tú lo dices, finalmente son los arquetipos, ¿no? Todo es arquetípico finalmente en ese tipo de experiencias porque está determinado por los sistemas de creencias que tienen las personas. Y dependiendo del sistema de creencias, es como va a interpretar una experiencia o no, porque son experiencias que en ese plano, desde mi perspectiva, en ese plano, que es una fase ilusoria, también es ilusoria, en ese plano tú tomas información que no es física, pero de alguna forma tienes que aterrizarlo para poderlo entender con la mente y con las limitaciones de la mente del jugador que está jugando el juego, porque Claro. obviamente, o sea, del personaje del juego, porque obviamente el jugador entiende todo lo que está pasando, pero el personaje no, entonces lo tiene que aterrizar, y cómo lo aterriza le da una forma, y a dónde va a recurrir, va a recurrir a sus creencias. Si para él algo divino y con sabiduría plena se llama Jesús y tiene barba y es así, así, esa, le va a dar esa forma. Ahora, Otro puede percibir otra cosa y quizás lo va a sentir y va a decir, no, este es Alá, y es otra cosa. Pero en el fondo es por su sistema de creencias, pero están tomando la misma entidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? sí, sí, correcto. Ahora, hay algo que quiero mencionar. Hay dos casos que me llamaron mucho la atención, porque uno de Elia, el primer caso fue un judío. Él nació en una familia hebrea, recibió educación hebrea, y cuando era joven tuvo un accidente de auto, y él se topó con este ser de luz, todo amor, todo poder, y él comprendió, después de su experiencia, él estuvo en el hospital mucho tiempo, que era Jesús. Y su familia, cuando él le contó, mire, yo conocí a Jesús, le dijeron, no, estás loco, tú eres hebreo. Lo rechazaron. Y el otro, que fue un médico que también tuvo una experiencia cercana a la muerte, él también era hebreo. Y cuando él le contó a sus padres, y sus padres le dijeron, todo esto, ambos eran, digamos, hombres jóvenes, no eran adolescentes, sino tenían más de 20 años por ahí. Y él le dijo, sí, mamá. Cuando su mamá le dijo que no, pero que tú eres judío. Sí, pero Jesús también era judío. Mm. Entonces, él, ellos no estaban esperando ver a Jesús, su sistema de creencias. Eso me ha llevado a mí a pensar que tal vez en sus vidas pasadas ellos seguían a Jesús, porque muchos también hablan de su vida pasada. Y hubo también casos de ateos totales, gente atea que tiene experiencia cercana a la muerte y se consigue a Jesús. Hubo una niña que la entrevisté ya de adulta. Ella era una niña que sus padres eran agnósticos, no tenían ninguna religión. Ella nunca recibió instrucciones de nada. Y ella la secuestraron, se la llevaron creo que fue Nicaragua. No, se la llevaron a un país que estaba en guerra en África. Y le, la guerrilla atacó la aldea donde ella se estaba quedando, y le dieron 2 disparos, y ella, durante su experiencia, mientras estuvo muriendo, vio a Jesús y a Shiva. Mira. Entonces, ella nunca tuvo educación religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez, como tú dices, sí, tiene que ver con los antecedentes de la persona, pero esos antecedentes basados en los estudios de la gente que que ha hecho investigaciones en psicología transpersonal, pueden abarcar las vidas pasadas. Entonces, ese detalle que yo conseguí una vez al tratar de entender los seres que ve la gente cuando tiene viajes de ayahuasca, o cuando tienen estos seres que la gente ve con alucinógenos, que lo estudia lo que es la psicología transpersonal, ellos dicen que pueden venir no solamente de la programación de esta vida, sino de vidas pasadas. Y es algo que
me parece interesante, ya que he conseguido esos casos. No han sido muchos, pero sí hay casos donde la persona no tiene ningún tipo de lavado mental, vamos a decirlo. Claro. Sí, bueno, sí entendemos que existen vidas pasadas y que esas experiencias de alguna forma van tomando registro o vamos tomando registro de esas experiencias porque no pueden, digamos, influir en esos estados, ¿no? En esos estados de conciencia. Álvaro, bueno, hay cosas que son bien recurrentes en las experiencias cercanas a la muerte, independientemente de si es una persona creyente o atea. Por ejemplo, el concepto de la luz, ¿no? De esta luz que normalmente dicen que es indescriptible, que la entienden como una conciencia inteligente y que es puro amor. Eso es como un factor, y muchas veces que atrae, ¿no? Que atrae a la persona. Sí, Um, ¿Tú podrías compartirnos qué, según tu experiencia, cuáles son como los fenómenos más habituales que se van sí. repitiendo? Uno es la Bueno, luz. sí, la luz, digamos que es el fenómeno que está presente en la mayor cantidad de experiencias cercanas a la muerte. Yo hice una investigación ayudado con el doctor Melvin Morse hace años. Él me ayudó a escribir este libro, Escalera al Cielo. Aquí yo hablo sobre 25 experiencias cercanas a la muerte, sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Aun cuando había, para ese entonces, este fue el primer libro de experiencias cercanas a la muerte que yo escribí, para ese entonces ya yo había entrevistado a gente que había visto a Buda o había visto a otras deidades. Yo quise centrarme en las experiencias cercanas a la muerte de gente eh, que habían tenido encuentros con Dios, Jesús o el paraíso o ángeles o algo que tuviera que ver. Y conseguí gente que no era cristiana que consiguió, por ejemplo, este me llamó mucho la atención, él es de inglés, de Inglaterra, él no era religioso, él era más bien agnóstico y él no creía en el cristianismo. Sin embargo, él tuvo una experiencia cercana a la muerte después de un ataque al corazón y cuando él estaba en la ambulancia, imagínate dónde fue. Él fue a un sitio que dice él, que había una especie de entrada, una reja, una puerta, y al lado había un viejito de barba blanca que parecía San Nicolás con un libro en la mano. Él tenía el libro en la mano y él se le acercó y le dijo, tú no deberías estar aquí porque tu nombre no está en el libro. Y eso es muy parecido a lo que la gente habla de San Pedro, que está en la entrada del cielo con el libro. Él no, él vivió eso y él tuvo varias experiencias. La experiencia incluyó otras cosas. Pero yo hice una lista de las principales características que son las siguientes. Yo hice una lista de 9 características que se repetían en las experiencias cercanas a la muerte celestiales, vamos a llamarlas así. El atravesar un túnel no se considera celestial, pero la luz que la gente ve al final del túnel sí. Entonces la primera es encontrarse con la luz, muy común. Escuchar la voz de Dios o de un ser superior es muy común también. Visitar la puerta del cielo es lo que yo llamo ese mundo intermedio. También lo llaman el lobby del cielo. ¿Por qué es el lobby del cielo y no el cielo en sí? Porque muchos dicen que, me permitieron estar allí, pero si yo quería quedarme tenía que cruzar un río, cruzar una puerta, pasar ese límite o entrar propiamente a la ciudad y me dejaron nada más afuera, etcétera. Es como la antesala del cielo. Esa es algo muy común también en este tipo de experiencias. Encontrarse con Jesucristo, ángeles, seres divinos también, o guías, es muy común. Encontrarse con seres queridos fallecidos no es característica propiamente de las celestiales. Ahí es allí la diferencia. Yo traté de ubicar nada más las 9 propias de las celestiales. La de hallar seres familiares muertos es una característica de todas. Una característica muy importante de las celestiales es que hay una revisión de vida en la cual el juicio
ese juicio del cual hablan las escrituras, no solamente la cristiana, sino de otras religiones también. Es una evaluación que uno mismo hace al revivir la vida y ver la vida, no solamente desde su propia perspectiva. Si yo le hice bullying a un compañero de escuela, yo voy a revivir eso mientras yo le hago el bullying, pero yo voy a sentir lo que sentía esa persona a la cual yo le hice bullying, cómo me veía, lo que sentía, su temor, si yo le hice daño a alguien. Yo no solamente voy a sentir lo que yo sentía en el momento de hacerle daño, sino que yo también siento lo que esa persona sintió, cómo me veía. Y eso una vez más demuestra que todos somos uno, porque en ese otro lado como que los límites entre yo y tú se va desvaneciendo. Y entonces uno puede sentir lo que siente la otra persona. De allí viene también el fenómeno de la telepatía. La gente en esas otras dimensiones no habla con los labios, habla con la mente, hay una conexión más fuerte. Bueno, esa revisión de vida ha transformado a muchos. La gente llega con un pensamiento muy claro, cristianos o no cristianos. Ellos regresan diciendo, entonces, ya que la revisión de vida me mostró que no solamente yo sentí lo que yo hice, el mal que yo hice, sino lo que sentía la otra persona, entonces no debo hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí mismo. Y llegan con ese pensamiento que es el mensaje básico de Jesús, que también lo dijo Buda, y lo dicen muchos. Luego la sexta característica, son 9, yo lo voy a someramente, reciben la oportunidad, ¿quieres quedarte? ¿Quieres volver? Reciben esa oportunidad, o les dicen, debes volver porque tienes que hacer esto o aquello. Ver el futuro, te muestran el futuro. En muchos casos es una característica que para convencerte de que debes regresar, te muestran, mira, tú en el futuro vas a hacer esto o aquello. Esto va a pasar si no regresas. Esto va a pasar si sí regresas. Te muestran el futuro. Luego la octava es, recibes una misión. Debes regresar y decirles a todo el mundo que la muerte no es el final. O debes regresar para ayudar a tu madre. Incluso hubo una niña que la entrevistó el doctor Melvin Morse, que Jesús le dijo, debes regresar para ayudar a tu hermanito, quien tiene problemas de corazón. Y ella le dice, no, Jesús, yo no tengo hermanito, pero tienes que regresar para ayudarlo, le dijo. Y despertó en la cama. Después, pocos meses después, la mamá salió embarazada, tuvo un hermanito que tuvo problemas del corazón. Entonces, esto es algo que va más allá de puros cuentos, que estos no son cuentos, estos son vivencias que superan la comprensión intelectual o el razonamiento humano, ¿no? Esto es algo que va más allá, no puede ser explicado científicamente. Y la última es que sufren una transformación, gente que antes de tener su experiencia no tenía ningún tipo de don, regresan con telepatía, regresan viendo gente fallecida, se convierten en mediums. Uno de los judíos que vio a Jesús, cuando tocaba a la gente sentía que se le calentaba la mano, y un día un compañero de él estaban caminando y se torció el pie y él le puso la mano encima y sintió que se le calentó y se le quitó el dolor, y hoy en día se convirtió en sanador porque él tenía como el reiki natural. Entonces él impone las manos y sana. Y así, esas eran las 9 características de las experiencias del canal celestiales. Claro, hay muchas más, como salirse del cuerpo, ver todo desde arriba, cruzar un túnel, ver a gente fallecida. Pero yo me centré en este libro, simplemente en las 9. Álvaro, muy interesante lo que planteas con respecto a esos 9 puntos, tal cual, ¿ah? Todos esos son los puntos que más se van repitiendo. El que me llama la atención, que es bastante frecuente, es el último que tú dijiste, es que vuelven con ciertas capacidades, ciertas sensibilidades. Sí. Lo mínimo que les ocurre es que vuelven sumamente empáticos y intuitivos, perciben las cosas más a flor de piel, son más intuitivos. Álvaro, dentro de todas las experiencias que te ha tocado conocer de experiencias cercanas a la muerte, ya sea porque has entrevistado directamente o porque te has enterado, ¿hay alguna en especial que te haya
que te haya marcado de tal forma que pudieras compartir esa experiencia con nosotros, que haya sido como espectacular o algo que no, que te descoloque realmente? Bueno, cuando yo comencé a entrevistar, hubo una que las dos más impactantes al comienzo tuvieron que ver con revisiones de vida. Este era un policía que él era un policía eh, a veces bueno, a veces malo. Él tenía cosas buenas, como ayudar a los demás, pero cosas malas como que vengativo, etcétera, y había cometido varias, tú sabes, se había excedido. Entonces él un día iba a tomar un avión y él aborda el avión y cuando va a colocar la maleta, él es un policía de California. Patrullero, terminó siendo patrullero creo que era de Los Ángeles, allí, en su patrulla. Y un día iba a viajar, está colocando el equipaje en el avión y siente un dolor en el pecho, cae y se lo llevan. Entonces él dice que de repente apareció frente a un ser de luz y él no se atrevía a mirar, a subir la mirada. Él sabía que allá había un ser poderoso de luz, tan poderoso que él se sentía humillado y no podía ni siquiera levantar la mirada. Entonces allí él empezó a revivir desde el momento que fue concebido toda su vida, todo lo bueno y todo lo malo que él hizo. Entonces él, por ejemplo, él cuenta el caso de gente a la que le hizo daño y él sintió no solamente revivió lo que él hizo, sino lo que la otra persona. Pero hubo casos muy interesantes. Cuando él era niño, él tenía un amigo que tenía hemofilia. Esta es una enfermedad que si tú tienes un accidente o algo, te desangras, porque el cuerpo pierde la posibilidad de coagular. Entonces, él era el vecino y cuando lo entrevisté me contó, mira, yo recuerdo que yo a veces visitaba a mi vecino, jugaba con él, y su mamá siempre nos preparaba Kool-Aid y era muy sabroso. Yo recuerdo que en ese momento yo recordé, volví a vivir y volví a saborear el Kool-Aid de que me preparaba la mamá y estaba allí. Y mientras estaba allí, sentí que estaba rodeado de gente que nos estaban observando. Fueron unas personas, unas almas que nos acompañaron me acompañaron mientras yo revivía todo esto. Era como unos espectadores. Y de repente escuché una voz que me dijo, tú eras mi mejor amigo. Era el chamito. Después se enteró que él había muerto al comienzo del año 2000, porque tuvo un accidente, le hicieron transfusión, pero estaba contaminada con el virus HIV y había muerto. Él no lo sabía en ese entonces. Luego recordó varias cosas. Otra que me llamó la atención fue que él había tenido una novia y terminó con la novia. Entonces la novia le mandó una carta y él fue malo con ella, o sea, no me moleste, algo así. Y agarró la carta y la metió ahí en un cajón. Y entonces él revivió el momento que le hirió, sintió como le hirió. Y también oyó una voz. Nunca abriste mi carta. Y era verdad, él nunca la había abierto. Él dice que todavía está en alguna caja por ahí, porque se ha mudado varias veces, pero que nunca la ha abierto y que nunca la va a abrir. De lo mal que le hizo sentir. Él era un policía malo. Cuando él regresó tan transformado que ya no era más policía y empezó a ayudar a la gente que no tiene hogar, a los veteranos de guerra, y ahora tiene una fundación sin fines de lucro para ayudar al prójimo. Él regresó convencido de que hay que ayudar a los demás y de algo que fue lo que también me impactó. Y esto sí me transformó y me hizo sentir muy mal al principio y de vez en cuando también me hace sentir muy mal. Cuando uno muere y uno tiene ese juicio, uno no es juzgado por los logros. Ay, Esteban
tenía un canal de YouTube muy exitoso, llegó a tener mucho dinero, logró estos objetivos. No, 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 no. Tú no eres juzgado por lo que logras. No, tú eres juzgado por cómo tratas a los demás. Punto. De nada sirve tus logros, tu riqueza. De nada sirve nada si tú no tratas a los demás como quisieras que te trataran a ti. Y yo a veces me consigo a mí mismo, estoy en un sitio, voy a un restaurante, demoran mucho con la comida y yo lo que le digo es, bueno, vale, entonces yo tengo aquí más de una hora esperando. Y ahí me llega el recuerdo. ¡Ay, ay, ay! En varias experiencias cercanas a la muerte que me han contado las personas que las han tenido, me han dicho, sí, es todo eso viene. Si tú trataste mal a un empleado, alguien que le llegó el café frío en un restaurante, luego entonces él vio, se me pudo revivir lo que la mujer que él regañó, dijo, ay, si pierdo este empleo, no sé qué me va a pasar, yo vivo sola con mi hijo, yo necesito empleo y aquí lo estoy haciendo mal. O sea, uno causa mucho daño con ese tipo de comentarios. En mi caso, bueno, a veces lo evito, a veces no. Todos estamos aprendiendo, tampoco somos, el hecho de que tú cometas faltas no es un error. No, es algo con lo que debes aprender. Si en vez de eso, mira, conocí a uno que también fue uno de los que más me impactó, te lo voy a contar brevemente. Él tenía 19 años, él no era asesino, él sí era medio malandro, es decir, él era un muchacho que había tomado el mal camino. Llegó un hombre mayor y le dijo, mira, yo voy a cometer un crimen, quiero que me ayudes. Y él dijo, bueno, está bien, pero me vas a pagar. Y entonces parece que hicieron un robo o algo, no sé qué fue lo que hicieron. Y entonces en el momento que le iba a pagar, el hombre no le quiso pagar, lo traicionó. Él agarró el arma del hombre y le dio 3 tiros. El hombre no murió, pero a él lo sentenciaron 30 años de cárcel. A los 19 años. Imagínate. Entonces él cumplió su sentencia, él estaba cumpliendo su sentencia, pero él se seguía portando mal en la cárcel. Tú sabes, en la cárcel también hay grupos de delincuentes buenos y delincuentes malos. Él estaba con los malos y bueno, le extendieron la pena más años y él al final tuvo un infarto y él empezó él fue a un lugar, dice que lleno de humo, donde no vio fuego, pero estaba caliente, y empezó a revivir todo lo que él hizo, lo bueno y lo malo. Pero lo malo, él sintió cuando le disparó al hombre, lo que sentía el otro al recibir el disparo, todo el daño que él hizo, y él empezó a llorar, no, más no, y él seguía reviviendo todo lo malo, y lloraba, suplicaba, y al final él pensó que eso iba a continuar para siempre y de repente vio una luz y lo recibieron en el cielo. Y lo perdonaron. Y él regresó transformado. Él no quiso participar más nunca en las riñas de la cárcel. Él no quiso participar en las jugarretas de los otros malos. A él lo rechazaron sus antiguos compañeros. Y un día entre 20 los reos lo acorralaron y lo apuñalaron. Y tampoco murió. Los dueños de la cárcel decidieron trasladarlo porque él se había convertido en un preso ejemplar. Lo llevaron para una cárcel de baja seguridad. Allí él empezó a decirle a hablarle de Dios a todo el mundo, de que todo se pagaba, de los pecados, una vaina. Empezó a dar su testimonio en la capilla de la cárcel. Y sin él haberlo pedido, un día le dijeron, mira, vete de aquí, tú no perteneces aquí. Le dieron libertad condicional y lo sacaron. Él jamás pidió, él no se metió en el programa de libertad condicional, él jamás hizo nada. Simplemente llegó tan cambiado que al final le dijeron, mira, tú no perteneces aquí, vete. Y hoy vive, se casó, es feliz
Él en la cárcel empezó a intercambiar cartas con una chica que no conocía, igual que uno empieza a veces a conocer a alguien por internet. Bueno, pero él lo hizo con cartas, porque en esa época estaba internet, no sé si le permitían. Y al final, mira, se casó con ella lo recibió en su casa, ella sigue con él y mira, qué transformación, ¿vale? De asesino y convicto a una persona que ahora se dedica es a predicar y a transmitir el mensaje de Dios. Tú ves, en el fondo aprendió la lección finalmente, es lo que tenía que venir a aprender acá probablemente. Álvaro, y lo que tú decías con respecto a estos casos, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte, donde manifiestan haber estado con una persona X, y que se toparon al otro lado, pero ellos no sabían que la persona había fallecido acá. Es muy sorprendente eso cuando se da, porque ahí ya escapa toda lógica. Ya ahí ya no puede ser, eso ya no es una alucinación, no es nada que uno pudiera asociarlo a otra cosa, digamos. Y eso se da no en pocos casos, fíjate, es bien No, no. impresionante. Sí, sí. Y lo otro que es muy interesante lo que tú decías, que efectivamente en estos recuentos de vida, ¿no es cierto? Cuando se ve toda la vida, finalmente no te ensalzan tus logros aquí en la tierra, sino más bien cómo tú actuaste con los demás, básicamente, es muy cierto. Y puntualmente me vino a la memoria el caso de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que fue muy, muy exitosa aquí, y dice que lo primero que llegó allá, me decía, en vez de, ¿tú crees que me van a preguntar por lo que hizo, por mis grandes logros? Me dijo, la pregunta que me hicieron, lo primero, y es casi lo único que yo recuerdo que me dijo, ¿cuánto has amado? Esa fue la pregunta. Y él dijo, yo la verdad había amado bien poco. Es como... Entonces, como que esa fue la pregunta, ¿cuánto has amado? Wow. Mm, sí, sí. Estoy seguro que más de uno, incluyéndome, al oír esto, estos testimonios realmente son transformadores, lo hace a uno pensar y dice, sí, quizás no solamente será juzgado como, en base a cómo trataste a los demás, pero también en base a cuánto has amado. O sea que aunque trates bien a los demás, si no has practicado bien lo del amor, ahí también hay una falla. Pero las fallas no son malas, o sea, las fallas implican que estamos en el camino. Si tú estás estudiando primer año, es normal que no sepas lo de segundo año. Es normal que estés aprendiendo y cometas errores. Todos estamos caminando hacia digamos, en una escuela o en una enseñanza donde aprendemos nuestros errores, comparable al niño cuando está aprendiendo a caminar, se cae, se golpea la cabeza, llora, pero si no se levanta y vuelve a intentarlo, entonces no hay aprendizaje. Pero todos nos volvemos a levantar y aprendemos de nuestros errores. Y eso es algo básico que, por lo cual yo siempre me digo a mí mismo, no te culpes, no te juzgues. Si cometiste un error, es normal, cometer errores es normal. Lo importante es que ya cada día tengas más conciencia y poco a poco iremos mejorando. Es bueno tener la brújula, ver el norte, pero si no has llegado, no te preocupes, no es nada malo. No hay nada malo en este universo. Eso es otra comprensión difícil de entender y la cual a mí no me gusta comentar. La muerte no es el final. Nadie puede matar a nadie. Nadie muere realmente. Todos seguimos vivos. Sí, Entonces es fuerte porque, sí, el terremoto, perdí a mi esposa, perdí a mi mamá. Están vivos, están vivos, están vivos. Claro, uno no puede decirlo sin que la gente diga, estás loco. Eso es mentira. Están vivos, la muerte no es el final. es que lo que pasa es que finalmente con la capacidad que puede tener nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Seteado y limitado, hay cosas que no vamos a lograr entender eh, claramente. Y las vamos a entender sí cuando ya estemos en otro nivel de conciencia y obviamente Sí. quiénes somos nosotros los tiene clarísimo, porque lo está viviendo así. Ahora, Álvaro, ya que estábamos hablando de la muerte y eso, ¿qué significa para ti la muerte? ¿Qué ocurre con nosotros cuando después de desencarnar, después de dejar este cuerpo físico? A mí me suena mejor el término, más que morir, desencarnar, porque es dejar la carne básicamente. ¿Qué ocurre desde tu experiencia?
Bueno, basado en los encuentros que tuve con mi madre, fueron varios, y basado en lo que he sentido cuando ha muerto alguien ser querido, repito, la muerte no es el final, la muerte simplemente es pasar a otro estado. Eh, ahí estuve estudiando lo que yo llamo los tres temores básicos de la muerte. Son temores que no los diferenciamos, creemos que hay un solo temor a la muerte, el gran temor a la muerte. No, no, no. Son varios temores. El temor a la muerte en sí es el temor, digamos, a lo desconocido. Ese temor a lo desconocido, ese temor a la muerte, es el que pierde la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte o que ha escuchado demasiadas historias de experiencia cercana a la muerte. Alguien como tú que está inmerso en el tema y sabe que debe haber vida después de la muerte o que la vida no es el final, que la vida sigue. Pues ese miedo en ti, en mí, en personas que hemos estado expuestos, se ha atenuado y hasta ha desaparecido, y el día que nos vayamos a morir quizás ya no existe, sino más bien nos entregamos a ese nuevo comienzo. Ese es un primer temor. Ahora, las personas que logran eliminar este primer temor, todavía hay dos temores más. El segundo temor, ¿cómo vamos a morir? ¿Vas a morir en tu sueño o vas a morir lentamente en una enfermedad que va a ser años muriéndote lentamente de sufrimiento? ¿O de repente van a venir unos asesinos y te van a torturar 20 días antes de matarte? ¿Entiendes? Son muertes lentas y sufridas o muertes en el sueño que son desaparecidas. El temor a cómo voy a morir. Ese es el segundo temor, ¿ves? Mucha gente no lo diferencia. Dice, yo le tengo miedo a la muerte. No, son varios temores. Tú puedes haber mitigado el primer temor porque ya no le temas a la muerte porque tuviste una experiencia cercana a la muerte, conoces estos temas, pero todavía tienes miedo a cómo voy a morir. Yo no quiero morir lentamente. Yo no quiero que haya mucho sufrimiento. ¿Entiendes? Yo no quiero que un tanque de guerra me aplaste y comience con los pies y luego avance lentamente, luego las piernas, la rodilla y me vaya aplastando y yo ahí sufriendo hasta que llegue a mi cabeza. No, yo quiero que sea rápido, ¿verdad? Tú también. Entonces, esos dos temores. Ahora falta otro tercer temor. ¿Cuál es ese otro tercer temor? Voy a tener que dejar a mi esposa, a mi novia, a mis seres queridos atrás. Voy a tener que dejar atrás todo lo que me gusta, el chocolate, voy a dejar todo. Apego. Voy a perder todo lo que hice, tanto que me costaba tener esta empresa, esta riqueza, mis hijos. Me voy a quedar sin nada. No me puedo llevar nada para el otro lado. Voy a perderlo todo. Ese es el temor. Me quedo sin mi novia, sin mi esposa, sin mi esposo. Me quedo sin mi hijo, me quedo sin lo que yo más quiero, porque ellos no van a morir conmigo, ellos van a quedarse en el vivo. Entonces ese es el tercer temor, el temor al apego, a lo que estamos apegados y a lo que queremos y amamos. Esos tres temores juntos forman lo que la gente dice el temor a la muerte. Pero la gente no los diferencia. Ahí están mezclados todos. Entonces cada uno debe ser abordado en separado. Claro. El primer temor con estas historias y aprendiendo más de la gente que ha ido a la muerte de regresar. El segundo temor, ese sí habrá que esperar el momento. Pero también te puede enseñar que mientras más lento mueres y mientras más sufres, más te estás purificando. Eso también es algo que uno ha aprendido para que cuando trasciendas ya puedas llegar a niveles más altos. Y el último, tienes que practicar un poquito el desapego. Decir, bueno, algún día me voy a morir. Estás con tu novia, estás con tu esposa o con tu novio o tu esposo o con tus seres queridos o aquí, coño, finalmente logré tener una de las empresas más grandes del país. Tienes que tener claro que algún día lo tienes que dejar atrás.
Entonces, Mm. a trabajar el desapego. El, los budistas hablan de que todo, nada es permanente, todo cambia. Saber que lo puedes perder de la noche a la mañana, aunque no mueras. O sea, quizás se muere ella, o quizás la empresa quiebra, o quizás, o sea, todo puede cambiar de la noche a la mañana. O quizás vino el terremoto, ella murió y tú no, y la empresa se destruyó. O sea, practicar un poco el desapego. Mira, hay una cosa que es muy interesante que se da, que tú un poco mencionaste, es que tenemos miedo a la muerte, pero te has dado cuenta, seguramente lo has visto, que no es poco frecuente que en relatos de experiencias cercanas a la muerte las personas digan, me resultaba familiar este espacio, era como volver a casa, esto es como, es verdad que era así, es como yo ya viví esto, yo ya he muerto otras veces en el fondo, como que lo veían como una experiencia ya muy familiar en ellos. Y eso tiene que ver con el olvido, porque si finalmente, si nosotros recordáramos que existe la vida después de la muerte y cómo es tal cual como la hemos vivido probablemente muchas veces en otras vidas, entonces no aprenderíamos mucho aquí porque ante ya cualquier situación que nos sobrepase, optaríamos por terminar rápidamente. ¿Entiendes? Como no sería problema mayor, ¿entiendes? Pero es como ese olvido finalmente nos fuerza a enfrentar lo que vinimos a aprender, ¿no? Aquí. Claro, yo te voy a comentar algo que no lo mencioné cuando hablé de mi experiencia. Yo, cuando dije que yo era la luz, yo era todo lo que existía y yo siempre había estado allí. Se me olvidó mencionar. Mm. Siempre esa era mi esencia, siempre había sido mi esencia y siempre, y era mi esencia. No sé el futuro porque el futuro, como yo no pensaba ni racionalizaba, yo no podía hablar del futuro, pero yo sentía que esa era mi esencia y siempre había sido mi esencia, eso era yo y yo no recordaba haber sido humano, yo ni siquiera pensaba porque en ese estado no se piensa. Es como una montaña rusa, como te digo, tú ya estás en una montaña rusa, no sé si en Chile la llaman igual. Sí, sí. eh, Te montas en la montaña rusa y cuando vas cayendo, shh, ahí no piensas, y sobre todo si tienes miedo a las alturas. Entonces, ese, ese, ese es el estado natural de uno, la unidad. Y el estado, ese recuerdo cuando la gente dice, "Ah, ya yo había estado aquí, eso yo lo sentí, pero lo sienten ellos, ¿por qué? Porque venimos de allá. Nosotros aquí, los jugadores están allá. El jugador está allá. Nosotros somos los avatares. Dicen algunos estudiosos y metafísicos y esotéricos, dicen que mientras estamos aquí también estamos allá. Y Ujú. la única manera de jugar el juego realmente es, estamos allá, pero también estamos aquí. Solo que esta parte de aquí no lo sabe y el de allá sí. ¿Ves? O sea, tenemos como que lo Totalmente. llaman el yo superior, ¿ves? El alma, Algunos le dicen doble cuántico. el doble cuántico. ¿Ves? Entonces, he allí ahí está el límite de las palabras. Tratan de ponerle un nombre. Eso no tiene nombre. Simplemente nuestra verdadera esencia es multidimensional. Y aquí estamos en un nivel donde no recordamos. Y es la única manera que aprendamos y es la única manera de jugar. Porque si ya yo supiera que yo soy tú y que yo soy Dios y que yo soy todo, entonces ya no hay juego. Se acabó el juego. Y Claro, claro. el juego no debe acabar. Ujú. He allí Claro que el sí. juego. El juego es eterno. ¿Por qué? Porque esto es algo, una comprensión mía muy personal. ¿Por qué Dios quería jugar? ¿Por qué el uno quería jugar? Sería muy aburrido esa eternidad solo. Ay, ay, sí, Dios, yo soy solo. Ay, ay, qué chévere. No, Mm. no, yo quiero jugar. Y como soy Dios, juego. Hago lo que me venga en gana. Claro. Y como soy Dios, si hace falta un Hitler, yo también me ofrezco para que yo mismo sea el Hitler. Mm. Y sí, murieron no sé cuántas personas, pero la muerte no existe, no, nadie murió. Es algo muy loco. Mm. Pero si, desde el punto de vista de Dios, no hay muerte. Desde el punto de vista de Dios, el mal y el bien, todo es bien.
Gracias a una tormenta se reconstruye una ciudad. Gracias a Hiroshima, Japón hoy es una gran potencia. Gracias a que te caíste cuando eras niño, aprendiste a caminar. Gracias a que te divorciaste y te traicionaron, hoy en día tienes un mejor matrimonio. Gracias a que te mataron a tu padre, tú te convertiste en defensor y justiciero. Siempre hay un dicho, no hay mal que por bien no venga. ¿Creo en el diablo? No, es un invento. ¿Existe lo malo? Sí, el ser humano es muy malo. El ego, olvidarse de Dios es malo. ¿Creo en los demonios? Podrán ser instintos primitivos del ser humano, pero no, y proyecciones. Pero que ellos estén en contra de Dios, hay un solo Dios, Dios no tiene opositor, si no, no sería uno. Es imposible que él gobierne el uno y que haya otro por ahí. No, es el mismo. En el libro de Job dice que Dios llamó, Satanás fue a visitar a Dios para pedirle permiso para tentar a Job. Entonces, bajo el punto de vista de religión, solo Dios gobierna y cualquier otra cosa, la sombra. Jung hablaba de que hay que vencer, de que hay que trabajar con la sombra, absorber la sombra y solo así alcanzas a tu verdadero ser. Entender lo que quiso decir Jesús cuando dijo ama a tu enemigo. Y entender a qué se refieren los cristianos cuando hablan del enemigo y por qué no lo incluyen cuando Dios te dice ama al enemigo, porque el enemigo tuvo y tiene una función. Debes amar a Dios sobre todas las cosas y debes entender que todo lo malo, la muerte, terremoto, lo que la gente llama el diablo, todo lo malo que te sucede en la vida es bueno, porque es parte de tu camino, es parte de tu enseñanza, es parte de la evolución. Sin terremotos la tierra no se termina de estabilizar. Sin guerras en el pasado, algún día sí tendremos un planeta libre de guerras, pero estamos en una época muy primitiva. Pero sin guerras los seres humanos no aprenderán nunca a que no debe haber más guerra. Claro. Sin asesinatos, la gente no entenderá más nunca que algún día que no debe haber más asesinatos. Entonces, claro. ese aprendizaje. Como dicen por ahí, para entender qué es la luz, tiene que existir la oscuridad. Si no hay oscuridad, no se entiende qué es la luz. Sin sombra no hay luz. Sin sombra no hay luz. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido realmente un gusto compartir contigo y nada, a ver si nos vemos en una próxima oportunidad. Sí. Hablando de temas. Tengo una colección en la que estoy trabajando de entrevistas, experiencias cercanas a la muerte verificadas, donde han visto detalles que luego se han corroborado. Eso lo podemos dejar por otro capítulo, si tú quieres. Y también de experiencias cercanas a la muerte infantiles, que es muy interesante. No, de todas maneras, para mí es un placer y te respeto mucho tu trabajo y te felicito por tu excelente canal. Igualmente, te felicito por tu canal y por todo tu labor, todo lo que has hecho, todas las entrevistas. Si me lo permite, sí, claro. Quiero invitar a la gente a ver mi canal donde yo comencé esta investigación. Se llama AJ Parr, periodista espiritual. Y también, si quiero que la gente que a lo mejor tuvo este tipo de experiencia y quiere hablar conmigo o quiere compartirla, pueden escribirme a ajparrbooks@gmail.com. También tengo un grupo que se llama ianscolombia.com donde nos reunimos. Los invito a escribirme y a seguir viendo el canal de Esteban, que me encanta. Perfecto, ya saben, entonces vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que puedan acceder al canal de Álvaro. Álvaro, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, ha sido un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, un placer. Gracias, Álvaro. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta ahora y me gustaría poder leerlos en los comentarios. Recuerden que sus comentarios siempre son bien recibidos, son leídos y respondidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos 2 interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.